¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Ya estamos con la abogada Lacey Jiménez, abogada de familia de Gallardo Law Firm. Ustedes lo han pedido muchísimo porque estaba un poco desaparecida la abogada, pero ya la tenemos con nosotros de nuevo. Abogada, la extrañamos por aquí. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, un placer igual que siempre estar con ustedes en este espacio. Por supuesto, yo también los extraño el espacio, pero bueno, ya tú sabes, a veces los clientes y los horarios no es imposible todo el tiempo estar presente en las redes sociales, pero casi siempre trato de siempre venir para atrás a poder dar consejos, bueno, no consejos legales porque no es una entrevista personal con los clientes, pero sí por lo menos educar a la población lo que es la ley de familia en el estado de la Florida. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de este tema de las leyes de familia. Yo sé que ha tenido está llevando un montón de casos. Cuéntenos un poco qué ha estado viendo, qué se está moviendo. Yo siempre me gusta que los abogados cuenten para que la gente entienda qué es un abogado de familia, por ejemplo, y qué casos podría llevar ante un abogado de familia que es diferente de civil, que es diferente de criminal, que es diferente de inmigración. Bueno, en cuanto a la pregunta que he visto recientemente, quisiera hablar de algo específico que sí he visto estas semanas en retirados casos, y es que las personas durante el matrimonio, cosas que tenían anteriormente, adquirieron anteriormente, pasan ownership de la mitad a la otra parte durante el matrimonio y dicen, bueno, pero esto yo lo adquirí antes. Sí, pero usted firmó un documento durante el matrimonio transfiriéndole ownership de la mitad de la casa, ownership de la mitad del negocio. Y ya eso no lo hace primordial, sino lo que hace es que hay un regalo a la otra parte durante el matrimonio. Y más allá, he visto personas que durante el matrimonio firman un quick claim deed, es decir, transfiriendo la casa a la otra persona durante el matrimonio en el nombre solo, y ya eso es un regalo a la otra persona solo. Porque a veces la gente dice, no, pero como estábamos casados, y todo era matrimonial, mientras estuviéramos casados, no me importó pasarle título. Sí, pero si tú pasas un título durante el matrimonio, un título que estaba a nombre de los dos, a lo mejor durante el matrimonio, y de repente lo pasas a nombre de una sola persona, eso es como, lo podemos litigar como que eso fue un regalo que le hiciste a la otra persona, a tu otro esposo o esposa durante el matrimonio solamente para ella. Y cuando tú piensas que en un divorcio vas a tener mitad, porque bueno, no importa que lo haya transferido de título, porque al final estábamos casados, puede ser que la corte determine que fue un regalo durante el matrimonio. Así que es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer, muchas personas dicen, no, pero es que iba a venir un SU y por eso fue la transferencia, o íbamos a hacer esto y para poder calificar para préstamo tenía que estar en la casa. Por la razón que sea, a la vez que usted transfiere ese título, usted está haciendo un regalo completamente 100% a la otra persona, o depende, a lo mejor no estaba en el título y era antes matrimonial, como había explicado en una de las circunstancias, y bueno, y lo que pasó fue entonces que usted lo pasó durante el matrimonio a nombre de los dos, entonces sería mitad y mitad, pero algo que a lo mejor no hubiera sido mitad y mitad, porque era algo que era primaritional, pero claro, era antes del matrimonio, pero usted durante el matrimonio lo volvió matrimonial. Así que tienen que tener mucho cuidado, y si están casados, traten de buscar información con un abogado antes de hacer cualquier tipo de transferencia. Otra cosa muy común en las citas por primera vez, las personas, no, pero esto lo compré antes del matrimonio. Señores, ustedes no tienen una separación de bienes, aunque usted haya tenido un bien que haya entrado en el matrimonio, que no haya sido matrimonial, toda la plusvalía de esa propiedad o de ese negocio, o cualquier esfuerzo que la otra persona pudo haber puesto en el negocio, su trabajo, puede haber incrementado el valor de este negocio y puede haber litigación, pero aunque sea que usted lo creó antes del matrimonio, la otra parte pueda corresponderle algo. So, si usted quiere que esto no pase en un futuro, es muy importante que antes que se case haga un prenuptial agreement. ¿Qué cosa es un prenuptial agreement? Ahí ven una de las otras preguntas, ¿qué hace un abogado de familia? Y esto es una de las tantas cosas que hace. No solo repartir bienes y determinar a quién preparar a los clientes para qué es lo que pudiera pasar en un juicio, o que fuera un mejor settlement para él, para no tener que ir a juicio de las separaciones de bienes en un divorcio, pero también concluya que tiene la rama que ella que antes de casarte, aunque no estés casado con un abogado de familia, pudieras lidiar también, porque pudieras hacer lo que es una separación de bienes, que se llamaría prenuptial agreement si lo haces antes de casarte. Y para todos aquellos que nos están oyendo, si estás casado, aún lo puedes hacer, solo que el nombre cambia y sería un post-nuptial agreement. ¿Y qué sería esto? División de bienes por completo. Y gente dice, no, pero que yo no quiero dividirlo todo. Está bien, no tienes que dividirlo todo. Ese documento es un contrato que usted va a dictar
que la ley de la Florida no es la que va a dividir sus bienes, sino entre ustedes dos, cuál es el acuerdo entre ustedes dos. A lo mejor ustedes deciden que este business sí va a ser mitad y mitad, pero el A y el C son míos y el único que es conjunto es el B. Así que podemos hacerlo según lo que ustedes ya cuando están casados han decidido o antes de casarse. Muy importante que también he visto recientemente es que han hecho personas firmar una separación de acuerdo días muy pegado a la boda y eso es totalmente inforzable, personas que lo hacen solo, sin ningún consejo legal y realmente no saben bueno, tengo un documento aquí, lo firmamos, fueron un notario, cosas que siempre al final del día, después 15 años, la gente se entera de esto que me hicieron, no tiene ninguna validez, porque sí te hacen un documento, pero no te explican este documento no va a tener validez si no tiene estas específicas regulaciones. Y una de ellas es que tú no puedes firmar un día antes de casarte en matrimonio o 2 días antes de casarte en matrimonio. ¿Por qué? Porque no fue voluntario. Eso cómo puede ser, ¿en qué tiempo tú pudiste haber tenido para poderlo haber revisado, para haber buscado un abogado si querías que te lo revisara? Eso más bien es involuntario, lo firmas bajo coerción. Es casi siempre o siempre, o es más, case law, que ya eso es sirve para invalidar cualquier tipo de estos agreements. Así que es muy importante que antes de casarse busque consejo legal durante su matrimonio, si es algo que usted quiera hacer y prevenir en el futuro, de aquí a 5 años, 10 años, ojalá que nunca pase, pero si algún día pasa y se quiere evitar una litigación larga, un dolor de cabeza y por supuesto muchas fajazones y malos ratos, lo mejor es entonces que hablen como pareja y traten de hacerse un prenuptial agreement y ustedes dicten cómo ustedes dos quieren dividir sus propiedades y no sea el juez o la ley de la Florida que el juez tuviera que enforzarle en el caso de ustedes. Tenemos varias preguntas, abogada. Vamos a la primera. Katy Hernández, buenos días. Buenos días en Miami, parece que ya está en otro lugar. ¿Cómo se puede presentar un divorcio teniendo una hija menor de edad y están de común acuerdo en todo? Bueno, buenos días, Katia, gracias por la pregunta. Bueno, presentar en un divorcio tienes que ir a la corte donde te toque, es decir, no sé dónde vives, pero si vives, por ejemplo, en Orlando, tú no puedes venir a Miami a poner tu divorcio. El divorcio se puede poner y lo puedes presentar en cualquiera de los dos counties, el que te corresponda, de donde viva el peticionario o el responde, es decir, usted o su esposo. En cualquiera de esos dos counties, si uno vive en Miami y otro vive en Orlando, se puede filear tanto en Miami como en Orlando. Lo único que es el primero que faile y donde se faile. Si es por mutuo acuerdo, los dos pueden firmar un contrato de divorcio y también lo que es, como tienen una niña en común, tienen que hacer a través de ese contrato de divorcio introducido en ese mismo documento un parenting plan o van a tener que hacer un exhibit a ese marital settlement agreement con un parenting plan también con todos los acuerdos que ustedes tengan referente a la niña. Muy importante, las personas a veces vienen y dicen, tenemos un acuerdo y el acuerdo es que nos vamos a divorciar. Porque cuando pregunto que cuál va a ser el tiempo con la niña, bueno, como nosotros querramos, nosotros decidamos, los jueces no van a aprobar eso porque es muy abierto y eso trae problemas. Hoy sí, hoy es como ustedes deciden, en un mes se fajan y entonces alguien no va a poder tener tiempo con la niña. Eso tienen que ser específicos. Pueden tener ese acuerdo así mientras las cosas trabajen bien, pero si las cosas no trabajan, entonces tienen que ir por el acuerdo que el juez va a ratificar en corte a través de una sentencia final. ¿Qué sería? Tienen que tener exactamente coordinado qué va a pasar en el summer, qué va a pasar en el spring break, qué va a pasar en, en Thanksgiving, que casi siempre están dando esta semana entera de vacaciones. Todas estas cosas tienen que estar discutidas en ese parenting plan. ¿Quién va a tomar decisiones sobre ese niño? Hay muchos aspectos que tienen que estar de acuerdo para tener un acuerdo completo. Y las personas vienen diciendo, tenemos un acuerdo, y cuando pregunto, bueno, eso no lo hemos hablado, pero estoy segura que... Y después cuando lo hablan, no, 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 lo que tú querías era que yo no me tuviera visitas, y yo no voy a tener visitas, yo quiero noches con mi hijo o con mi hija. Son muchas cosas. La limoni tiene que estar expuesto que ustedes lo están o van a agree con una cantidad o que ustedes están renunciando a esa cantidad, pero tienen que hablar de la limoni, tienen que hablar de las cuentas de banco, de los carros, de todo lo personal que ustedes puedan tener. Hay muchas cosas que hay que discutir y por supuesto, si usted quiere tener un divorcio que después no lo reabran porque hubo fraude, porque tú no disclosed que tenías esto y yo no lo sabía, lo mejor es que usted desde el principio contrate un abogado de familia que sepa lo que está haciendo y usted pueda tener una sentencia que en cualquier lugar del mundo pueda enforzar sin miedo que un día le puedan reabrir el caso porque hubo un fraude o hubo algo, o tengan que ir a corte a aclarar cosas que nunca se aclararon o que nunca te lleguen a firmar una sentencia final cuando llegas frente al juez y dice, este acuerdo de ustedes está totalmente vague, muy abierto y por supuesto no lo puedo aprobar así de esta manera. Bueno, tenemos más preguntas. A ver, tengo por aquí esta otra de Yolenis. Llevo un año en este país. A ver.
buenos días, llevo un año en este país y no he podido recibir la manutención de mi hijo porque solo tengo el nombre del padre. ¿Qué puedo hacer, abogado? Bueno, por supuesto, tienes que, Yoleni, buenos días, tienes que saber dónde él vive para que tú le puedas servir la petición. Es decir, tú estás demandando a alguien. Cuando tú demandas a alguien para que la corte pueda poner una orden contra esa persona, tiene que localizarlo. So, tienes, con el nombre solo va a ser muy difícil localizarlo. Normalmente, cuando tú vas a hacer un diligence search de una persona, por ejemplo, a la licencia, para ver si en la licencia él está registrado para conducir, tienes que tener un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento. Muchas veces te piden hasta la última dirección donde pudo haber vivido para que ellos puedan revisar los registros. O con el nombre solo va a ser bien difícil. Bueno, lo que puedes hacer, trata de localizar, por supuesto, social media, a ver si lo encuentras y puedes tener alguna información a través de eso. Mira a ver si encuentras amistades comunes que ustedes tuvieron en algún momento que puedas saber dónde vive, pero necesitas la dirección de él para que lo pueda servir. Por lo menos, si aunque sea te enteras dónde trabajan, en su trabajo también se pudiera servir, pero por supuesto, físicamente hay que encontrarlo porque esos documentos que tú vas a poner en corte haciendo la petición para pedir manutención, tienes que servírselo directamente a él a través de un processor. Ojo, porque eso también es algo que pasó recientemente de estos casos de la semana. Que por supuesto esta persona lo hizo antes, pero mandó cosas a la propiedad para poder decir, mira, este hombre sí vive ahí, pero no es mandar cosas y que alguien lo reciba, que sí, fulano de tal recibió estos documentos con el correo o con un UPS, no. Para servir documentos legales son dos personas nada más que lo pueden hacer, es decir, dos instituciones nada más. Lo que es el sheriff con la policía, pues supuestamente, y lo otro es lo que es un process server. Si no son una de estas dos personas, no puedes hacer un proceso legal. Estas son las dos únicas personas autorizadas legalmente, por lo menos aquí en el estado de la Florida, para hacer un servicio de estos documentos legales. Bueno, vamos por aquí otra pregunta. Buenas, ¿cuáles son mis derechos si soy víctima de maltrato por parte de mi esposo? Él está preso. Bueno, tus derechos como tales son que puedes poner un injunction si estás protegidas. No es, cuando ella me pregunta los derechos, no es que vas a tener el derecho a lo mejor en el divorcio, si están casados, a poder pedirle más por maltrato de víctima. No. Es decir, lo que tienes es una protección, que es un injunction, por ser víctima de violencia doméstica, y eso tuvieras que probar que el maltrato es físico, es decir, que tu vida está en riesgo o que estás en riesgo de ser víctima físicamente de él. Si es así, trata de tener pruebas, por supuesto. Si en algún momento te toca, llama a la policía, le pueden poner hasta cargos criminales. Si no llama a la policía, también puedes ir a la corte civil a poner una restricción. Hay ayudas para las personas que son víctimas de violencia doméstica. Si usted tiene miedo de irse y no tiene a dónde ir, busque resources, que hay resources que ayudan a las víctimas de violencia doméstica. Por supuesto, no soy abogada de inmigración, pero a través de inmigración también usted puede aplicar a BAWA, que son para las víctimas de violencia doméstica también si usted no tiene residencia, pero tiene que ganar su caso para que esto pase. Más preguntas. En buenos días, ¿cómo saber cuánto debo pagarle a mi hijo de Child Support? Mi pregunta es, ¿existe algún por ciento fijo de tu salario? No, buenos días. No es un por ciento específico de tu salario. Es una tabla, por lo menos aquí en el estado de la Florida, donde va lo que ganas tú mensualmente, lo que gana la mamá o el papá del niño, la otra parte. Es decir, van los ingresos de los dos padres y después de estos ingresos se hace el gross de los dos padres y con estos gross después se hacen todos los descuentos de las cosas que son mandatorias, como un union payment, un retirement plan. Todo eso te va bajando el gross income para que te quede en el net. Y el net es el que ellos usan después para poder establecer lo que es el child support en conjunción con cuántas noches tienes al año. Si tienes más del 20% de las noches al año, la tabla te reduce la cantidad de child support que tienes que pagar. También va la tabla quién paga por el daycare. Si la mamá es la sola que está pagando el daycare, a ti te va a subir el child support. O si el papá es el que paga el daycare, probablemente le baje el child support. También va quien paga el seguro médico y eso hace que uno tenga que recibir menos y el otro tenga que pagar más, depende de quién es que lo paga. Y depende de esta información, la tabla te da un número, pero no es un por ciento específico de tu salario. Muchas veces las personas preguntan, ¿esto va a ser un 20% de mi salario, va a ser un 15%? No es un por ciento específico, es el por ciento que dé la tabla basado en los ingresos de los dos padres, los gastos estos del niño, del seguro médico y del daycare,
y por supuesto la cantidad de noche que cada padre tenga al día. Eso es muy importante y para aquellos que estén mirando es importante que ustedes sepan que muchas veces Child Support Enforcement Agency se involucra en el caso cuando uno de los padres pide ayuda al gobierno de Food Stamp, de Medicaid, y obligatoriamente va a ponerle child support a la otra parte. Ahora, mi recomendación a que le estén poniendo child support, trate de ir a la corte de familia con un abogado de familia que usted le pueda abrir un caso de paternidad. Ya se lo abrió child support con el child support. Son las dos direcciones que ellos tienen. Establecer solamente paternidad y child support. No pueden tocarte lo que es custodia. ¿Qué es lo que pasa? Como estaba explicando ahora mismo, la tabla te da crédito por más de 20% de noches que tengas al año. Pero Child Support no te lo va a dar porque ellos no tienen jurisdicción para tocar el tema de custodia. Mi recomendación es al mismo tiempo abrir un caso en la Corte de Familia para que tú puedas ejercer tus derechos como padre en cuanto a lo que es la custodia de tu hijo, lo que es el time sharing, el tiempo compartido, y entonces tratar de transferir ese caso para la Corte de Familia para que la Corte de Familia entonces te dé crédito por esas noches y tu child support pueda corresponder con la cantidad de gastos que tú vas a tener realmente también con el niño durante el año, porque si el año tiene 365, pero tú tienes 120 noches al año, usted esas 120 noches va a tener que proveer, por supuesto, almuerzo, desayuno, transportación, comida. So, usted también va a tener esos gastos con el niño, lo único que child support no le va a dar el crédito. Junia, ¿cuál es el costo para casarse por la corte? No sé si la abogada recuerde eso o tenga eso en mente. No, lamentablemente no caso a las personas, eso sí tienes que ir a la corte, ellos tienen su fee, pero como no trabajo con ellos directamente, no sé los precios, no caso a las personas, divorcio a las personas, pero no hago esa parte, no es parte de nuestra profesión casar a las personas. Más Da- bien son las personas, son los clerks en la corte, a veces los que te casan, puede ser un juez y puede ser también un notario público, puede ser en las iglesias, pero nosotros los abogados no casamos. bueno, Danay nos dice que el tema es que el niño tampoco tiene el apellido del padre. Entonces, ¿cómo puede hacer lo primero tendría que establecer paternidad, ¿no? La paternidad, sí, pero que no tenga el apellido del padre no importa, porque realmente si él tenía que él es el padre, la corte manda un DNA y se prueba. No necesariamente, y ven si después se prueba que él es el padre, si usted no le quiere cambiar el apellido y el papá tampoco le pide a la corte que le cambien el apellido, la corte no lo va a cambiar. La corte lo único que va a establecer biológicamente, él es el padre y él es el que tiene responsabilidad de pagar un child support. El apellido no va a determinar la responsabilidad del padre de tener que pagar un child support o no. La única que va a determinar es si él no lo tiene que pagar, es que él pide un DNA que diga que no es el padre y entonces venga negativo. Y si es así, por supuesto, él puede desestimar el caso completamente. Pero de lo contrario, el apellido no cuenta para nada para su responsabilidad económica de tener que mantener a este menor de edad. Interesante. Buenos días. Si estoy casada en Cuba, doctora, ¿me puedo casar aquí en Estados Unidos? Buenos días, Yanay. No, ya la vez que tú estás casada, tú estás casada. No te puedes casar dos veces. Lo que sí, otra de las preguntas que es muy normal, ya si te casaste en Cuba, tuvieras que divorciarte aquí si te quieres volver a casar aquí. Pero no hay necesidad, estás casada. Legalmente tu casamiento es reconocido en cualquier país del mundo. Ahora, con esta pregunta sí me viene algo muy común. Las personas vienen y dicen, bueno, yo me casé en Cuba, me tengo que divorciar en Cuba. No. Si ustedes dos viven en los últimos 6 meses aquí, Cuba perdió su dirección. Que Cuba los divorcios a través de un poder y todas esas cosas que existen allá o en otros países, está bien, será a lo mejor válido allí, pero aquí no es válido porque aquí para que te validen un divorcio, una de las dos personas tiene que haber sido residente de donde presentó el divorcio por los últimos 6 meses. Esas dos personas que a lo mejor algún día se casaron en Cuba y los dos ya viven aquí hace 2 y 3 años y ahora es que quieren divorciarse, es más, si viven 7 meses los dos, ya no pueden divorciarse en Cuba, porque es donde último tuviste tus últimos 6 meses. A lo mejor no viven aquí en Miami a lo mejor tampoco los puede divorciar porque a lo mejor viven en Las Vegas, a lo mejor viven en Nueva York. Donde usted vivió los últimos 6 meses, cualquiera de los dos, a lo mejor uno vive en España, a lo mejor uno vive en Nueva York. Entonces España o Nueva York serían los que los pudieran divorciar. Pero no porque me casé en Las Vegas, me voy a divorciar en Las Vegas, que son muchas preguntas comunes. Imagínate cuántos divorcios tuviera Las Vegas. Ahí la corte no diera. No es donde tú te cases, sino donde tú vives en el momento que te vas a divorciar. Esa es la corte que tiene jurisdicción para poderlo divorciar usted. Necesito el número de la abogada para resolver mi caso. Ahí lo tienes, 305-261-7000. Está bajito en el renglón blanco. Seguimos por aquí. Un abrazo grande, Odalis. Si no estoy casada y tengo una hija menor, ¿qué le dará su padre a la niña ¿qué le dará su padre a la niña que es menor de edad? Se supone que la manutención, ¿no?
Sí, que no estés casada no quiere decir que la niña no tenga sus derechos como hija, es decir, tú no tienes derecho a nada porque no estás casada legalmente, pero a la vez que te vayas a divorciar, lo que le dará el padre a la niña es el child support. Muchas personas a veces también preguntan, bueno, pero es la hija, tiene que darle la casa o no nos puede sacar de la casa. No, eso sería su herencia a lo mejor y si el padre después que mientras sea menor de edad no la puede heredar, pero después hasta que sea mayor de edad hasta la puede heredar. Ahora, mientras sea menor de edad, lo único que la obligación del padre económicamente, que es lo que le puede dar, lo que es la manutención de menor de edad. Y ojo, porque en el estado de la Florida, los padres, los hombres, tienen los mismos derechos que las madres. So, si el padre tiene la posibilidad y tiene el horario perfecto, no tiene nada de sexual abuse, nada con Children and Family que no le prevenga ver a su hijo, tiene las condiciones de vida iguales que la mamá, el padre a lo mejor puede pedir una semana sí, una semana no de custodia y ahí si los dos salarios más o menos son iguales, nadie paga nada. So, depende de qué le dará, bueno, le dará en su casa cuando la niña esté con él compartiendo, pero la mamá recibir a lo mejor un child support depende de si hay una custodia compartida o no y si los salarios son bastante similares. ¿Se puede pedir manutención retroactiva aunque ya el hijo sea mayor de edad? Ves que llevamos muchos días sin hacer live de familia. Mira cuántas preguntas hay acumuladas. Ya veo, se han acumulado. Araceli Castro, buenos días. No, desgraciadamente, a la vez que el niño cumple 18 años, ya no se puede pedir retroactivo child support. La Corte de Familia pide jurisdicción cuando el niño ya no es menor de edad. El padre de mis hijos le tiene retenida la residencia en los Estados Unidos y trajo al niño para Cuba. ¿Qué puedo hacer? Ya el niño es adulto y el padre continúa en Estados Unidos. No entiendo, ¿es un niño o es un adulto? Porque a veces le decimos niño a alguien de 21 años. O sea, ahí me pierdo un poquito, pero Mira, ¿qué se puede hacer? Ya el niño es un adulto, es adulto. Realmente yo no puedo hacer nada por aquí. Ya el niño, como digo, es un adulto y ya no podemos hacer nada en la corte de familia cuando los niños tienen, cuando ya no son niños y ya empiezan a ser adultos, ya la corte no lidia con estos problemas. Es más, cuando hay un divorcio, muchas personas a veces dicen, mira, pero es que es un niño todavía, está en college. Sí, está en college, pero ya tiene más de 18 años. Desgraciadamente ya es los padres si quieren ayudarlo o no, pero legalmente no hay una ley que les exija que ellos tengan que ayudar a los hijos a mantenerlo. Y yo entiendo, por supuesto, hay un padre que a lo mejor no quiere ayudar y hay otro que quiere, pero legalmente no puedes obligarlo que lo pueda hacer. Así que entiendo la situación, pero eso es muy común y muchas preguntas. No es un mayor de edad, todavía no se mantiene solo, está estudiando en la carrera entero, pero no, en la Corte de la Florida hasta los 18 es la responsabilidad económica de los padres mantener. Que los padres, algunos, querramos seguir ayudando a los hijos, por supuesto, hasta que se hagan una carrera, es perfecto, pero no es algo legal que lo podamos enforzar ni que lo podamos pedir. Ahora, si usted cuando en su divorcio, porque sí lo he visto, usted en su divorcio, en el acuerdo, hacen un contrato de que la cantidad de child support que tengo que pagar es tanto hasta los 18 años, pero el padre o la madre está de acuerdo de seguir pagando esta cantidad hasta que el niño se gradúe, es un contrato. Y el contrato sí se puede enforzar. Si no hubiera firmado eso, hubieras estado hasta el final, hasta los 18 años, pero cuando ustedes firman, voy a ser responsable hasta los 21 años o voy a ser responsable hasta los 22, hasta que termine college, está hasta. Y tienen, por eso es que yo digo, tienen que tener abogados porque las personas hacen cada cosa. A veces ponen como que hasta que se gradúe el college y el niño coge 3 clases en un semestre, coge 2 clases en otro semestre y cuando vienes a ver te termina college con 30 años. Y tú pensabas que no hasta los 24, pero lo dejaste tan vague, tan abierto, que estás ahogado hasta que el niño termine college cuando él quiera, porque el niño dicen que hay ahora años sabáticos y no sé qué más, y se van a pasear, y estás con esa, no, pero lo pongo, no, porque tú tuviste que haber puesto un término. Si se exacto. gradúa, contar, pero como le digo, hay veces que las personas dicen, no, 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 a mí no me interesa firmarlo porque yo sí voy a seguir ayudando a mi hijo, pero tienes que poner un término, porque estas cosas pasan. Y las personas, desgraciadamente, lo que hacen es que sin abogados se ponen a firmar cosas y no han visto lo que ve uno, que uno puede ir preveniendo. Esto, ten cuidado, está muy abierto, dime una fecha. O esto te va a traer problemas y eso es lo importante, lo que parece simple se vuelve complicado. Más preguntas. ¿Cuáles podrían ser las causas de una demora de un divorcio de mutuo acuerdo con un menor? Ya llevo un año esperando y aún nada. Maniuca, lo único que puedo pensar es que ustedes están solos y no tienen abogado, porque si ya ustedes firmaron lo que es un settlement agreement, lo único que puedo pensar es que a lo mejor ustedes no han entregado lo que es el financial affidavit, que en ningún juego firmar una sentencia final sin que ustedes provean
un documento que ustedes escritos ponen todas sus cuentas financieras y todo lo que tengan financiero, porque ustedes no pueden ir a una sentencia final ni entrar en un acuerdo sin tener esos dos documentos. Es lo único que puedo pensar que te lo está dilatando, o que a lo mejor ustedes están de acuerdo, pero no han hecho el settlement agreement y no lo han presentado en corte, o si lo tienen todo, entonces por supuesto, si la corte no, ustedes no le piden un día y dicen que están listos para juicio, pues no le dan juicio. So, mi recomendación es tratar de que contrate a alguien que le pueda terminar este caso, si debe faltarle poco, si realmente están de acuerdo. Y realmente no es que estén de acuerdo, ven mal, tienen que estar firmados todos los documentos necesarios, como solo, no solo el acuerdo, pero como estos financial affidavit, para que el juez pueda hacer una sentencia final. Y a lo mejor lo tiene todo, pero no le han mandado al juez lo que es la sentencia final para que ratifique esto. Y hasta que no se ratifique eso y el juez firme la sentencia final, pues su caso no está terminado. Nos quedan unos 5 minuticos, así que vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Hay una señora que nos escribe que está en Cuba, el esposo está aquí, la dejó después de 11 años de matrimonio, los hijos están en Cuba y entonces ella dice, él me tendría que mandar la manutención hasta Cuba. Yo creo que esto hemos hablado y usted ha dicho que no. No, si el niño vive en Cuba, nosotros no tenemos dirección para establecer child support. Es como que los niños que viven, porque el padre vive aquí en Switzerland y pongan, no, el niño tiene que vivir aquí y la tabla de la Florida fue creada basada con los income de las personas que viven aquí, con los gastos que los niños viven aquí, es decir, el costo de las cosas de aquí. So, realmente, para que la corte que tome dirección sobre un niño, ese niño tiene que vivir aquí. ¿Puede mudarse mi ex con mi hijo a otra ciudad? Eh, Primero hay que ver si tiene la paternidad establecida en corte. Por ejemplo, la mamá puede mudarse con el niño a otro estado sin permiso del padre, siempre y cuando el padre nunca haya establecido su paternidad a través de corte. Si estuvieron casados, es otro escenario. Si usted, el niño nació dentro de un matrimonio, usted no puede mudarse a otra ciudad sin permiso del padre, a no ser que usted tenga lo que es el parental responsibility, lo que es la patria potestad de ese niño completa 100% a través de una orden judicial. So, siempre cuando usted vaya a hacer un cambio de esto, es muy le aconsejo que usted siempre se siente, porque todo depende de si usted estuvo casado, si usted tiene una orden legal, si usted tiene la patria potestad completa, si usted no estuvo casada, si se divorciaron a través del divorcio, cuáles fueron los términos de relocalización. So, hay muchas cosas que hubiera que discutir. Eso, la respuesta realmente es depende. No tengo todos los datos del caso de ella para poderle decir si lo pudiera hacer o no. Amanda, si alguien lleva 24 años casada con alguien que reside aquí hace unos 20 años, pero hace 22 años que no están juntos, es decir, muchísimo tiempo, ¿no? Que no están juntos como pareja, aún sigue siendo válido el matrimonio, nunca se divorciaron. Claro, mientras tú no pidas una petición de divorcio, tú estás casada. Y eso pasa muchísimo. Las personas, la vida me dicen, pero es que imagínate, yo he trabajado 2 trabajos y nunca he tenido tiempo y después con los niños y he dejado el tiempo pasar y pasar. Y pasar en el tiempo, te compraste una casa, te compraste, hiciste un negocio, pudiste haberte ganado la lotería. Estás casada, tú estás exponiéndote a que la otra persona pueda hacer litigación para alguno de tus bienes. Así que si ya están separados y las cosas después de 6 meses vieron que no tuvieron resultado o algo, no espere, porque mientras más usted espere, más posibilidades de que usted pueda acumular haces matrimoniales durante un matrimonio. Ok, tengo por acá una señora que está aquí, llevaba 11 años casada con el marido, se divorciaron, no tienen hijos, ella quiere saber si puede pedirle alimony. Si ya tú estás divorciada, en el momento de que tú te divorciaste, era el momento que le podías haber pedido alimony. Ya ahora estás divorciada. Todavía no son ¿Cómo? divorciados. Todavía no Ah, son no se divorciados. han divorciado. ¿Y llevan cuánto tiempo separados? Bueno, llevaban 11 años casados y él la dejó, es lo que me está diciendo. Bueno, sí, si tú calificas para limón y si estás todavía casada y te dejó ahora, tú calificas para pedir a limón y ya después que lleva más de 3 años. Ahora, para que te lo den, tienes que tener los más importantes factores, los tres primeros más importantes factores, que él tenga la habilidad de pagar. Es decir, que después que se fue, que él tuvo una renta nueva que pagar, es decir, pagaba en tu casa a lo mejor 1.500, ahora está pagando 1.500 para él solo, que él tenga la habilidad de pagarse sus necesidades como su renta, su carro, su seguro, y que le sobre dinero para poderte pagar a ti también. Es decir, que tenga habilidad con su salario de poder pagar al inmóvil y cubrir sus gastos más los tuyos. La otra parte es que tú tengas necesidad, que tú con tu salario no puedas cubrir tus propios y tengas un déficit. Y la otra es el estándar de vida. Si él nunca te mantuvo durante el matrimonio, la corte no le va a exigir que te lo haga ahora, porque no te va a poner mejor que como tú viviste en un matrimonio.
Lo más importante es también a veces ver cuánto tiempo de separación llevan, porque por ejemplo, no es el caso, pero vamos a decir que ella estuviera ya separada hace 5 años y 5 años ella se ha mantenido sola, ya su necesidad, ella va a ser muy difícil que lo pueda probar, porque los 5 años tú le has demostrado a la corte que tú has podido mantenerte sola. So, depende de que puedes pedir después de los 3 años, ya calificas para poder pedir, pero entonces después hay que ver si tú calificas con los factores debidos para poder pedir una manutención. Y ven si la puedes pedir, la corte tiene que dártela y encontrar que él tiene la habilidad, que tú tienes la necesidad y con un estándar. Y hay otros factores después que se discuten, por supuesto, si usted puede reintegrarse a trabajar, la edad que usted tiene, los resources que cada uno tenga, como a lo mejor alguno tiene un 401k o a lo mejor uno tiene en una cuenta de banco bastante que pueda sostener un poco más a la otra. Hay muchas otras preguntas que después se hacen, pero esas son las tres más principales que si las pasa es más fácil poder ir a los próximos factores. Dayani, ¿cómo se sabe la cantidad de dinero de manutención? Eso lo explicamos un poquito antes, Dayani, y después corres el live y lo vas a ver adelante. Tengo 3 años de casada en Cuba y mi esposo y yo estamos aquí en Estados Unidos, pero él ya tiene otra mujer y tiene una niña. ¿Tengo algún derecho? Aún no me he divorciado. Si tienes 3 años de casadas nada más, habría que ver qué acumulaste en el tiempo que estuviste juntos, qué tú hiciste, es decir, las cosas que se quieren en matrimonio, hay preguntas que hay que hacer también para ver qué cantidad le correspondería a cuál. Si ustedes están separados y tú no has trabajado en su negocio o en lo que pueda tener y no has contribuido en nada, va a ser difícil que toque algo, pero puede ser a lo mejor alguna plusvalía que cogió durante el matrimonio. El fact de que él fue infiel no te da más, porque muchas personas preguntan, bueno, pero fue infiel, tuvo hasta una hija. Eso no da más en un equal distribution. Es decir, esto es un full state, tú te puedes divorciar por cualquier razón, y bien porque la otra persona te dejó y buscó otra persona. Eh, pero duraron bien poco, me imagino, 3 años de casados nada más, ya están separados, me imagino un buen tiempo, que pudieron haber vivido juntos a lo mejor un año y medio. A Limón, si llegó a los 3 años exactos que le tocaría, pero de los 3 años no vivieron ni juntos, los 3 años, ¿qué estándar de vida le pudo haber proveído? Habría que hacerle muchas preguntas para ver qué le tocaría, pero es un matrimonio bien corto. Sí, estoy casada legalmente y él vive en Miami y yo en Tampa. Yo quiero poner el divorcio. ¿Cómo es el procedimiento? No tenemos nada en común. Dayani, y justo lo respondimos un poquito antes. La abogada dijo que en el lugar, en cualquiera de los dos lugares que ustedes vivan, es decir, en cualquiera de los dos condados. Bueno, gracias por las explicaciones. Los bendecimos desde Venezuela. Un abrazo grande para todos mis hermanos venezolanos. Los queremos muchísimo y seguiremos peleando por ustedes como siempre, igual que Cuba, igual que Nicaragua. A 50 millas que estamos de la corte, hace más de 10 años que no sé del hombre con quien estoy casada, ¿cómo puedo divorciarme? Creo que ya ni siquiera está aquí en Estados Unidos. Ni aunque lo puedes hacer por revertía, que es lo haces por publicación, más bien. Es decir, tú fileas tu petición en corte de divorcio, tienes que hacer una serie de publicaciones, como a 10 instituciones que se le manda a ver si algunos de ellos tienen información, como el Navy, como los Correctional Facilities, las licencias, varias instituciones. Todos ellos van a virar respuestas. Si lo encontramos y alguno de ellos tiene información donde vive, hay que servirlo ahí, pero si no lo encontramos, entonces se hace una publicación en un periódico específico que la corte nos da autorización para publicarlo, lo publicamos ahí, es algo ficticio que existe para que la gente pueda divorciarse, porque ese periódico nadie lo lee, él le avisan a través del periódico, están divorciándose de ti, tienes hasta tal fechas para responder esta demanda, él no responde, si lo leyó, bueno, responderá, pero bueno, hasta ahora nunca nadie me ha respondido una publicación en todos los, creo, del 11, creo, 14 años de práctica ya en familia, nunca nadie me ha respondido una publicación, te cogemos un default y después de ese default el juez entonces te entra una sentencia final por default dándote todo lo que tú pediste en tu petición. Perfecto. Bueno, ahora sí, Incluyendo tu divorcio. perdón, lo último que se perdió. Incluyendo tu divorcio. Es decir, te va a dar todo lo que pediste en tu petición, incluyendo tu divorcio. Bueno, pues nada, se nos acabó el tiempo y muchísimas gracias a todos. Muchas preguntas, abogada, no se pierda que después mire cuántas preguntas hay. Gracias mil, abogada. Y si quieren hacer sus procesos, si necesitan más información, etcétera, ahí tienen el número de Gallardo, 305-261-7000. Pueden llamar ahí, preguntar por la abogada Lacey Jiménez y con ella pueden pues, aclarar todas sus dudas de familia. Gracias mil, abogada. De nada, un placer igual que siempre, Mario. Buen fin de semana para todos. Bye bye. Igualmente.